Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Sean bienvenidos a este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un verdadero gusto para sus servidores, Víctor y Esther Pérez, estar compartiendo con ustedes estos momentos de reflexiones acerca de temas que nos hablan del matrimonio. Damos gracias a Dios en este día por permitirnos estar con todos ustedes compartiendo nuevamente. Gracias, hermanos, hermanas que nos están escuchando. Gracias por esa predilección de estar ahí al pendiente de esta serie de reflexiones que hemos estado realizando. Y le pedimos en este día a nuestro Señor que nos ayude a través de su Espíritu para que este compartir que hemos de tener con todos ustedes pues nos sirva tanto a ustedes como a nosotros, y que de esta manera pues vayamos profundizando en cuanto a este tema tan profundo, tan bello que es el sacramento del matrimonio, el matrimonio cristiano. Recordarles que hemos estado revisando de unas semanas hacia atrás pues lo que es referente al matrimonio cristiano, la natalidad y la paternidad responsable, y que nos hemos estado basando en cuanto a lo que es un documento de la Iglesia escrito por el Papa Pablo VI. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros. Recordamos los teléfonos: en Tijuana 622-8962, desde Estados Unidos sin costo su llamada 866-228-4305. También pueden estarnos siguiendo a través de la internet, lo que serían las páginas koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Tenemos un LADA a nivel de la República Mexicana sin costo para aquellos que pues nos estén viendo en el resto del país y quisieran comunicarse directamente con nosotros. Es el 01800 788 7606. Nos da mucho gusto recibir su comunicación, el que ustedes den su opinión, hagan preguntas y compartan también a la vez sus experiencias que Dios les ha permitido a través de su vida matrimonial. Nos gustaría también mucho que jóvenes, jovencitas se comunicaran con nosotros para que expusieran su punto de vista, y si hay alguna duda pues tratar de resolverla en su momento, sobre todo pues porque también estamos tocando aspectos relacionados con el noviazgo. Y en esta tarde continuamos con la temática de este curso que hemos iniciado ya hace algunas semanas, que se llama Matrimonio Cristiano, Anticoncepción y Natalidad. Hemos revisado ya algunas partes importantes de este curso, y sobre todo en referencia a lo que es la vida matrimonial. Hemos visto la cruz como fondo, como el no aceptar esta cruz siendo cristianos, y por la cual cuando no se acepta, pues los matrimonios a veces no son felices, a veces no se dan cuenta que la vida familiar, la vida matrimonial pues también está, así como está llena de alegrías, pues puede pasar también muchos momentos difíciles, pero que cuando nosotros somos cristianos y nos sabemos seguidores del Maestro y sabemos que Él cargó con su cruz, pues como sus seguidores sabemos que nosotros podemos vivir las mismas experiencias que vivió Jesucristo. Si esto lo aceptamos y le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad?, para seguirle solamente a Él, la vida matrimonial, la vida familiar, pues va a ser mucho más fácil, y sobre todo como creyentes confiando en que Dios permite aquello que nosotros necesitamos para crecer. También para poder entender esta temática tan importante de la anticoncepción, la sexualidad cristiana y la natalidad, pues tenemos que saber que existe lo que es el amor conyugal. Estuvimos revisando algunas de sus características, que fundamentalmente eran 4, que es un amor total, es un amor fecundo, es un amor fiel y es un amor plenamente humano. Y vimos cada una de las características que debe de reunir este amor conyugal para darse, como era ya el designio de Dios nuestro Señor, para la vida del matrimonio. También revisábamos la semana pasada lo que es la vocación conyugal, este llamado tan especial que nos ha hecho a nosotros los matrimonios cristianos nuestro Señor, y cómo nos dice que pues nos ayuda con la gracia.
la gracia para salir adelante y poder cumplir con este llamado. Y que si Dios nos ha llamado a vivir como matrimonios, a vivir como parejas cristianas, es porque Él tiene un proyecto para nuestra familia, tiene una misión para el hombre y para la mujer que conforman esta pareja cristiana. Que todos los seres humanos estamos llamados a una misión e independientemente de nuestras propias circunstancias, Dios mismo es el que nos llama a cumplir y nos ayuda a poder cumplir con esta tarea. Y el matrimonio pues no está exento de todo esto. Y comparábamos lo que es la vocación sacerdotal o el sacramento del orden con el sacramento del matrimonio y veíamos que ambos trabajan en pro de la vida. En pro de la vida, uno tal vez más profundamente en el plano espiritual, pero los otros trabajan también en el plano espiritual y físico, pero ambos tienen pues mucha relación, tienen mucho parecido y los comparamos y nos damos cuenta que de veras el proyecto de Dios para formar a su iglesia, a los miembros de la iglesia, a los bautizados, pues es un proyecto grande. En esta tarde pues vamos a revisar lo que es el matrimonio y el plan del principio. Muchos de nosotros ignoramos cuál era el proyecto de Dios y el mismo Papa Paulo VI, a través de esta encíclica que estamos revisando, que es Vida Humana, nos explica cuál es el proyecto de Dios para la vida matrimonial y todo con base en la Escritura, y nos va explicando de una manera muy profunda para que nosotros comprendamos cómo es que la mujer fue creada, por ejemplo, para hacer la ayuda adecuada del hombre, y nos lo va explicando de una forma profunda para que entendamos cuál era su proyecto del principio y cómo también al entrar el pecado en el mundo, cómo ese plan en cierta manera se tergiversó, pero que a través de la persona de Jesucristo, pues Dios nos vuelve al proyecto del inicio y eleva el matrimonio a sacramento. Pero todo eso lo vamos a ir revisando pues poco a poco. Sí, entonces ya decías, Esther, que Pablo VI, ¿verdad?, reiterando precisamente en este documento de la vida humana, da la idea de un plan divino y de un orden en la creación para referirse en cuanto al matrimonio. Y ese plan es el trazado por el mismo Creador al principio de la creación, como afirma el mismo Jesús en su discusión con los judíos sobre la permisión mosaica de el divorcio, del libelo del repudio, es decir, del divorcio bíblico. Nuestro Señor Jesucristo dice que tal atenuación de la norma se debió a la dureza del corazón de los mismos hombres, pero que al principio no fue así. Y nos vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 8, donde se hace referencia precisamente a ese momento que enfrenta Jesús con los maestros de la ley, con los fariseos, acerca de esta cuestión del divorcio. Dice la palabra de Dios: Jesús contestó: Moisés vio los tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces él remite que en el principio no fue así, y podemos entonces revisar en lo que sería el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, y también el capítulo 2, versículo 24, donde encontraremos el plan original por parte de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el capítulo 2, versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, aquí encontramos en el libro del Génesis el plan por parte de Dios al principio, en cuanto a crear al hombre y a la mujer y con ello al matrimonio, donde nos habla de que pues el hombre ha de dejar pues que Dios nos ha creado primeramente hombre y mujer a su imagen y semejanza, y que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y formar una sola carne. Vemos cómo Jesús les hace referencia a los fariseos en cuanto a esto. Él les dice que en un principio no fue así,
sino que más bien en el tiempo de Moisés, debido a la dureza de corazón de los hombres, se permitió esto, de dar el repudio, ¿verdad? Lo que es el divorcio bíblico, como nos decía aquí la enseñanza, a la mujer, cuando el hombre ya no quería estar con ella. Y entonces vemos que de más está decir que Jesús, él mismo vuelve a imponer con su autoridad divina la exigencia original, la exigencia de un principio. Entonces, para Jesús el principio tiene un valor normativo, fundamental y determinante. Esto es desde el momento de la creación del cosmos y del hombre. Vamos, a través de lo que vamos a estar revisando, señalar brevemente algunos elementos originales del matrimonio y de cómo Jesús lo eleva al grado de sacramento. Entonces, pues vamos viendo qué fue lo que pasó al principio. Ante todo, debemos tener en cuenta que el principio al que hace referencia nuestro Señor fue un estado de gracia particular. En el Concilio de Trento nos dice lo siguiente, que el hombre fue constituido en gracia, pero que este estado de gracia fue perdido por el pecado original, produciéndose en el hombre un deterioro, es decir, un cambio hacia un estado debilitado. Entonces vamos a ir revisando esta parte, ¿verdad?, para ir entendiendo cómo Dios ha creado al hombre en un principio en un estado de gracia, en un estado de una amistad, de una cordialidad con Él. Sin embargo, a través del pecado original, esto se perdió. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz. Este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de 100 pesos o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos de los siglos te amaré. ¿Dónde empieza la lección? Camafeo Compañía de Teatro presenta Las Notas del Corazón, Do Re Mi. Viernes 19 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro del Secut. Adquiere tus boletos en el Teatro del Secut, en las parroquias y en el obispado. Costo por persona 250 pesos. Evento organizado por la Arquidiócesis de Tijuana en apoyo a los sacerdotes que estudian en Roma. Do Re Mi. Las Notas del Corazón. Arquidiócesis de Tijuana invita. ¿Dónde empieza la lección? Recordando la canción. Mi uno. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Gracias porque tu amor
Regresamos, estamos nuevamente Cáritas en su Tijuana programa te invita Alianza al de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, pues estamos compartiendo aquí con todos ustedes. Gracias les damos a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de internet por estar acompañándonos. Y entonces estamos hablando de cómo en un principio Dios ha querido crear este fabuloso proyecto del matrimonio, con la creación del mismo hombre y de la mujer. Decíamos pues que en un principio el hombre fue constituido en gracia, pero tal estado fue perdido por el pecado original, produciéndose en el hombre un deterioro, es decir, un cambio hacia un estado debilitado. ¿Cuántas veces, verdad, no comprendemos el por qué nos pasan tan diversas situaciones dentro de la vida matrimonial? Pues se debe precisamente a esto. No tenemos las mismas fuerzas con las que fuimos creados en un principio. Dios nos dio la gracia para vivir en armonía. Yo creo que tú te recuerdas, ¿verdad? Cuando uno asiste a la escuela de teología, muchas veces se pone uno a pensar en cómo sería la vida o habrá sido la vida en el paraíso. Y cuando platicábamos o dialogábamos de esto, nos poníamos a pensar en un orden perfecto en la creación. Los animales viviendo pues una armonía junto con el hombre al crearse la mujer también viviendo en armonía. Y nos ponemos a pensar, pues qué belleza, ¿verdad? Sin vivir grandes problemáticas. Dios nos había dado todo. Y sobre todo estar en esa presencia de Dios. Exactamente. Estar en una comunicación directa con Dios. Dios le hablaba al hombre y se comunicaba con él, le preguntaba muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la verdad que yo creo que nosotros como seres humanos, yo creo que hasta nos quedamos cortos, ¿verdad? En poder imaginar cómo habrá sido este estado de gracia particular de los que nos habla la enseñanza hoy. Pero pues se introdujo el pecado dentro de esta creación de Dios, pero como vemos, pues Dios de todas maneras nos sigue buscando. Sí, y entonces, si bien el pecado del hombre no ha alterado la esencia del matrimonio, escúchenlo muy bien, hermanos. El pecado, al haberse introducido en la vida de la humanidad, no ha alterado absolutamente en nada este proyecto, este plan primero de Dios en cuanto al matrimonio. Sin embargo, los seres humanos no cuentan ya con las mismas fuerzas para llevarlo adelante. Por eso, hasta el momento de la encarnación, estarán afectados por una debilidad adquirida, o sea, el pecado. Así se entiende entonces la explicación de Jesús sobre la tolerancia divina ante el libelo del repudio o del divorcio de Moisés, lo que también puede aplicarse de una forma análoga a lo que es la poligamia en los tiempos patriarcales, en aquellos tiempos, y que incluso aún nosotros podemos escuchar que se viven en estas culturas del Oriente, donde no solamente es una sola esposa, sino que son varias. Entonces, todo esto se debe y se viene arrastrando a esta situación que se vivió en un principio. Si bien antes del pecado original el ser humano gozó de la gracia santificante, sin embargo, aún sin ella, podía cumplir todos los mandamientos de la ley natural. Solo necesitaba de esta para los actos intrínsecamente sobrenaturales. Podíamos cumplir enteramente con lo que es la ley natural, ¿verdad? Podíamos discernir lo que estaba bien, simple y sencillamente lo hacíamos. Pero para las cosas grandes o sobrenaturales necesitamos de esa gracia sobrenatural también. En cambio, después del pecado original, el hombre no solo necesita la gracia divina para los actos sobrenaturales, aceptar, por ejemplo, la revelación, amar a Dios con caridad infusa o esperar sobrenaturalmente el cielo, sino incluso para cumplir la ley natural en toda su integridad. Esa es la gran diferencia. Hoy nos cuesta trabajo hasta esto mismo, llegar a entender la ley natural, y eso lo estamos viviendo de una manera muy fuerte y muy tremenda hoy en día. Sí. Para el hombre es difícil a veces discernir o escoger entre el bien y el mal. Sí. Entonces, cosas que ya están establecidas por la misma naturaleza y que si nosotros las cambiamos, y que en verdad hemos hecho mucho el ser humano en cambiar muchas cosas naturales, leyes que ya están establecidas, lógicamente van a traer sus consecuencias. A veces pensamos que no va a haber ninguna consecuencia. A veces pensamos en que no va a pasar absolutamente nada.
pero estamos viendo cómo están ocurriendo cambios. Ujú. En esta forma de vivir, en esta forma de conducirse el hombre hoy en día, pues vamos viendo que el querer actuar, ¿verdad?, con supuestamente libertad y hacer lo que le place, hacer lo que quiere, lo que le viene en gana, vivir de acuerdo a cómo el hombre y la mujer optan, no es correcto. Entonces, de ahí vemos cómo nos está costando también hoy en día vivir esta ley natural. Es así como vemos, ¿verdad?, como a través de la Biblia, de las explicaciones bíblicas, de muchos autores que nos van explicando lo que sucedió al principio, es que podemos comprender de veras lo que era el proyecto original de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica: en el estado de naturaleza caída no puede el hombre guardar todos los preceptos divinos sin ser previamente curado por la gracia. Entró el pecado en el mundo y al hombre le cuesta, ¿verdad? Le cuesta seguir los mandamientos o las normas que el Señor le ha dado para que pueda este hombre, esta mujer vivir felices. Y nos dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que necesita ser previamente curado por la gracia. Tiene que adquirir la gracia para poder esforzarse, para poder entonces sí cumplir con esto que el Señor en sus ordenanzas, en sus mandamientos, pues nos está pidiendo. Así lo definió, dice la enseñanza también, el Concilio de Cartago: quien quiera que dijere que aún sin dársenos la gracia pudiéramos, no ciertamente con facilidad, pero pudiéramos al menos cumplir los divinos mandamientos, sea anatema. O sea, en ese tiempo, ¿verdad?, en el tiempo del Concilio de Cartago, pues no podíamos ni siquiera decir, ¿verdad?, que por nosotros mismos no será fácil cumplir con los mandamientos de Dios. Dios nos conoce y sabe que necesitamos de su gracia. Entonces, esto es de fe, y la vida sexual y conyugal no solo es parte de esos mandamientos naturales, sino una de sus mayores exigencias. Por lo tanto, no podemos nosotros estar jugando con esto y pensar que podemos hacer lo que nos place, vivir conforme a nosotros nos da gusto, sino que tenemos que tratar de aplicar esto, la fe, en estos mandamientos que vienen por parte de Dios. Por tanto, nosotros que nacemos afectados por el pecado original, aunque sanados por el bautismo, no podemos vivir bien el matrimonio sin la fuerza sobrenatural de Dios, que es precisamente la gracia. Recordemos que a través, hermanos, de los sacramentos recibimos la gracia de Dios. Por tanto, no es una cosa superflua decir me caso por la iglesia o no me caso por la iglesia. Ajá. Sino que es necesario, es indispensable, es vital el tener el sacramento del matrimonio en cuanto a la vida de pareja, en cuanto a la vida de esposos. Porque la gracia de Dios tiene dos efectos: sana y eleva la naturaleza. En cuanto ayuda a sanar la debilidad que ha causado el pecado, se llama gracia sanante, o sea, nos sana de los efectos de ese pecado. Este efecto no existía antes del pecado original, pues la naturaleza estaba en estado íntegro. Es un efecto posterior al pecado. Entonces, este es un primer efecto que tiene la gracia de Dios, que es necesaria para nosotros los seres humanos. Sí. Y en cuanto eleva la naturaleza por encima de sus fuerzas naturales, se le llama gracia elevante. Este era el único efecto que producía antes del pecado original y uno de los dos efectos que produce después de él. O sea, la gracia nos ayuda a sanarnos y a elevarnos. Por eso, antes de la encarnación del Verbo, Dios otorgaba misericordiosamente esa gracia divina con ocasión del matrimonio natural o religioso, el matrimonio judío. Pero después de la encarnación, o sea, después de que Jesús se encarna en nuestra Madre Santísima y de la pasión de nuestro Señor, con la institución del matrimonio sacramental, esta gracia es algo intrínseco al mismo matrimonio como sacramento de la ley nueva. Precisamente es uno de los efectos que nos da o nos participa el sacramento del matrimonio. Sí. Es entrar en esa gracia de Dios. Esto es sumamente importante porque nosotros los matrimonios que hemos recibido el sacramento del matrimonio, válgase la redundancia, hemos recibido por parte de Dios la gracia necesaria para poder salir adelante y sobrellevar todas las dificultades que nos hemos de enfrentar en la vida matrimonial. Pero parece que no lo alcanzamos a ver y pensamos que saliendo nosotros de la iglesia
ya habiéndonos casados, pues ya no vamos a necesitar más de Dios y nos olvidamos prácticamente de Él. Nos olvidamos de que si hemos recibido el sacramento, con el sacramento también estamos recibiendo lo necesario para salir adelante en esta aventura del matrimonio, en esta vida que vamos a empezar juntos como esposos. Por eso yo sí invito a mis hermanos matrimonios que están casados por la iglesia, que volteen y se detengan un poquito a ver esto, porque si enfrentamos las dificultades de todos los días, del vivir juntos, del formar pareja, del ser padres de familia, tenemos la gracia por parte de Dios en las manos, pero lamentablemente no la estamos utilizando, la hemos dejado a un lado, la ignoramos prácticamente, y por eso muchos matrimonios que se han casado por la iglesia terminan separándose, terminan divorciándose. El corazón realmente se ha endurecido y sigue endurecido porque no estamos permitiendo que la gracia de Dios esté haciendo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con 1/4 de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Estamos de regreso a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y de veras en esta tarde, ¿verdad?, estamos haciendo una reflexión teológica acerca de lo que viene escrito en la Escritura, que son los fundamentos o el plan del principio del matrimonio. El plan original de Dios cuando decidió formar una pareja,
en este Edén, en este paraíso, en el cual Dios puso muchas criaturas, pero especialmente creó a alguien semejante a él, el hombre y la mujer. Y vemos cómo nos describe los inicios, ¿verdad?, de la creación del hombre y de la mujer, y que son fundamento para la vida matrimonial. Esto lo vemos en Génesis 2:18 al 25. Dice la palabra de Dios: dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo, a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A través de este trozo de la Escritura, pues vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo un recorrido en cada porción, ¿verdad?, de este párrafo, de esta parte de este capítulo 2 del Génesis, para ir comprendiendo el proyecto original de Dios. Vamos a ir tomando parte de la Escritura y analizándolo. ¿Qué es lo que nos quiere decir a través de este escritor, ¿verdad?, de este escritor bíblico, cuando nos comenta la creación del hombre? Entonces, dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Después de todos los animales de la tierra, que todos los animales de la tierra pasaron ante Adán para que éste los dominase poniéndoles nombre, Adán empieza a experimentar soledad. En ninguno de ellos encontró una ayuda semejante, nos dice la palabra de Dios. La soledad experimentada es ante todo trascendental. Significa que ninguna cosa creada puede colmar su vacío, porque está hecho para Dios. El hombre está hecho para Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo retomamos, dice, no encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces, experimenta ese vacío, pero también es una soledad no solamente vertical, sino también horizontal, porque el hombre experimenta que necesita el complemento de algo semejante a él. Como expresa el mismo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el matrimonio viene a colmar esa soledad humana de Adán, del primer hombre. Sea cual fuere la explicación que demos a cada elemento del relato sobre la creación de Eva, el sopor de Adán, la costilla, etc., es indudable que el autor, inspirado, quiere mostrar que Eva es formada de la misma naturaleza humana de Adán. El texto hebreo dice literalmente que Dios edificó la costilla en mujer. O sea, cuando nos dice que tomó una costilla del costado de Adán y de allí formó a la mujer. Entonces, aquí es donde vemos, ¿verdad?, lo que dice enseguida, cuando exclama Adán, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Estas palabras de Adán, donde dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, subrayan dos cosas, hermanos. La identidad de naturaleza. El varón y la mujer tienen la misma naturaleza. Igual carne, igual huesos. Que tienen unidad de origen. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Misma naturaleza, mismo origen. Mismo origen. Eva es formada a partir de Adán, es parte suya. Ambos aspectos se ponen en relieve en el mismo nombre de Adán que Adán da a Eva, y debería traducirse varona. Adán, su nombre en hebreo es Ish,
varón, que significa varón, y Eva es Isha, que quiere decir varona. San Jerónimo tradujo el juego de palabras al decir lo siguiente: Aec vocabitur virago quaniam de Virgo sumpta est. Destaquemos la diferencia que existe entre la presentación bíblica de la mujer y la del pensamiento extrabíblico, que consideraba a la mujer como un ser de categoría inferior al hombre. Incluso Aristóteles calificaba a la mujer como un ser de categoría inferior al hombre. La calificaba como un hombre fallido y un animal imperfecto, mientras que en Oriente se la considera objeto de placer del varón. Por el contrario, la Sagrada Escritura establece una igualdad fundamental en cuanto a la dignidad y naturaleza. Qué importante es esto, ¿verdad? Cómo podemos ver que el pensamiento de Dios es diferente del pensamiento del hombre. Hemos visto a través del recorrido de la historia cómo en muchas ocasiones la mujer, en muchas culturas, se le considera solamente, como dice aquí, ¿verdad?, objeto de placer, o la que va a dar lugar a nada más a los hijos, a engendrar los hijos, la portadora de los hijos, pero sin ningún valor extra, aquella que va a hacer tal vez el quehacer de la casa, la que va a hacer las labores del hogar y la que va a cuidar de los hijos, pero nada más. Y vemos aquí, ¿verdad?, como hasta incluso personajes conocidos como Aristóteles, que calificaba a la mujer como un hombre fallido o un animal imperfecto. O sea, ¿qué criterios podemos ver que a lo mejor en cierta manera todavía tienen influencias a la actualidad, haciendo ver a la mujer como un ser inferior, ¿verdad? Para muchos puede todavía seguir este tipo de pensamiento. Sin embargo, vemos que para Dios, al ser los dos del mismo origen y de la misma naturaleza, como vamos a ver enseguida, pues tienen la misma dignidad. Sí. La imagen de la costilla del varón tampoco carece de valor. El texto sagrado elige este lugar cercano al corazón para indicar que con la creación de la mujer el hombre recibe un ser que ha salido de su corazón, como si fuera una partición del corazón o del alma. O sea, Dios no escogió otro lugar. Le hubiera sido sencillo escoger otro lugar, sin embargo, escogió. El corazón es el centro del ser humano, el centro del hombre. Es como aquel autor, ¿verdad?, que dice que Dios no escogió la cabeza para, o sea, ponerle a la mujer, no la escogió de la cabeza para que no dominara al hombre, ni la escogió de los pies para que no fuera pisoteada, entonces, sino que la escogió de una costilla al lado del corazón. A un lado de su corazón. Pero esto significa algo, que significa una unión permanente, una unión profunda entre uno y otro. Sí, de aquí la tendencia natural a la unidad entre el hombre y la mujer, una tendencia natural a la unidad. Tendencia natural como la de dos mitades que buscan una unidad original. En esta alusión al corazón también se muestra que la mutua tendencia del hombre y la mujer es tendencia a una unidad integral. No es solamente inclinación a la unidad física o genital, sino que es una propensión principalmente afectiva y espiritual que engloba también la unión carnal. O sea, no podemos separar, y si separamos estamos haciendo mal. Esto es una unidad plena, con todas las esferas del ser humano, las que tienden a la complementariedad masculino-femenino. Ya veíamos, ¿verdad?, cómo la manifestación del amor conyugal es que es plenamente humano, es de los sentidos, pero también es del espíritu. Entonces, si nosotros en determinado momento tendemos a unirnos para formar la unión matrimonial, pues nos vamos a unir en todas las áreas. Esa unión que existe entre hombre y mujer va a ser en nuestra integridad, en todo nuestro ser. Sí, entonces ahí es donde viene, serán una sola carne. Jesucristo ve en esta expresión la indisolubilidad del matrimonio. Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, versículo 9. Marcos 10, 9, en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio. Y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí carne
no significa solamente cuerpo o acto carnal. El sentido bíblico que tiene la expresión carne viene a designar toda la persona. Donde está el cuerpo vivo, está toda la persona. Entonces se designa absolutamente todo el ser de la persona. De aquí las expresiones bíblicas como morirá toda carne o revivirá toda carne, que lo encontramos en las citas de Génesis 6 y en Joel 3. Entonces tenemos que entender esta expresión de serán una sola carne, esta expresión de lo que significa la carne en cuanto al hombre, en cuanto a la mujer. Por eso nos dice serán una sola carne, y esto equivale a que serán una sola cosa, una sola persona moral, es decir, una unidad indisoluble. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Koinonia Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonia Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y bueno, estamos revisando esto del principio del matrimonio. Y estábamos viendo que nos dice la palabra de Dios en Génesis, serán una sola carne. Entonces, por eso serán una sola carne equivale a decir que serán una sola cosa, una sola persona moral, es decir, una unidad indisoluble, en el sentido en que San Ambrosio decía que el matrimonio es una carne y un espíritu. De aquí vemos también, hermanos, que nos habla de la unidad, o sea, cuando el hombre y la mujer se unen y forman una sola carne. Y también nos decía en Mateo, ¿verdad? Que leemos en Marcos 10:9, donde dice de la indisolubilidad del matrimonio. Por eso decía Jesús, y no lo separe el hombre. Ajá. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces también se está refiriendo a esta unidad del esposo, de la esposa. Por eso, pues para la iglesia no es válido el divorcio. No es válida la separación que se llega a dar de repente entre el hombre y la mujer por conflictos o por
dificultades, siempre es tener, ¿verdad?, el matrimonio en un valor realmente pues muy grande, lo que tiene este parte del sacramento. Entonces, de ahí que la unión matrimonial sea para el escritor sagrado, también nos dice, más sólida que la misma unidad de sangre, donde nos hace referencia el texto bíblico en Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta expresión, recordada también por Jesucristo, coloca el amor esponsalizo por encima del amor filial. O sea, que el amor de los esposos está muy por encima de ese amor que se siente solamente entre amigos, entre la amistad. Entre la amistad, entre la familia. Entre la familia misma. Entre hermanos. Ajá. Es mucho más grande este amor de los esposos. Si la fuerza del amor conyugal es superior a los lazos de sangre, entonces debemos deducir como consecuencia que también su indisolubilidad debe de ser superior. Romper esta unión, lo que no ocurre con la sola separación de los cónyuges, que podría ser tolerada en algunos casos, sino con la pretensión de la disolución vincular, del vínculo que los une, es tan inconcebible como amputar un miembro sano del cuerpo. O sea, hasta ese grado, hasta ese extremo, llega a ser la unión de los esposos, de una forma tan fuerte, ¿verdad?, que no podemos contemplar la separación de ellos. Sí. Y el acto de el texto de una sola carne también manifiesta otra finalidad propia del matrimonio, que es la unidad conyugal. Se refiere ante todo a la unión conyugal física o al acto propio exclusivo de los esposos, como ya lo leíamos en el Génesis, donde veíamos ahí que se nos hacen algunas observaciones. Es interesante, hermanos, ahora que estamos viendo esta reflexión bíblica, ver el código legislativo de Israel, que se encuentra particularmente en Levítico 18. Levítico 18, capítulo 18, versículos del 1 al 30. Aquí es donde se contienen prescripciones relativas a la unión de los esposos, a la unión conyugal. Se trata de las normas, de las permisiones, o sea, de los permisos y de lo que se tiene prohibido en cuanto a que los hijos de Israel han de seguir para no caer en las abominaciones en que habían incurrido los cananeos. Está un poco largo, ¿verdad? Es Levítico 18 del 1 al 30, solamente voy a leer unos, pero aquí vemos la importancia que tenía el cuidado sobre todo del área sexual, ¿verdad? De esta unión conyugal entre los esposos, que debía ahora sí de reunir ciertos cuidados, ciertas características para que fuera agradable a Dios. Voy a leer unos versículos cómo se dan esa serie de prescripciones. En Levítico 18:1. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahvé tu Dios. No hagan lo que se hace en tierra de Egipto, donde ustedes han vivido, ni hagan lo que se hace en la tierra de Canaán, a donde los llevo. Ustedes no seguirán sus tradiciones. Son mis decisiones las que se seguirán y mis tradiciones las que guardarán, viviendo de acuerdo a ellas, pues yo soy Yahvé. Guarden mis tradiciones y mis decisiones, pues el que las cumpla vivirá por ellas. Yo soy Yahvé. Ninguno de ustedes se acercará a una pariente directa para tener relaciones con ella. Yo soy Yahvé. Fíjense cómo Dios pone algunas reglas, ¿verdad? Y sabemos que pues no está permitido el matrimonio entre, sobre todo, familiares directos. No tendrás relaciones con tu padre ni con tu madre. Piensa que es tu madre. No tendrás relaciones con ella. No tendrás relaciones con la mujer de tu padre. Respeta a tu padre. No tengas relaciones con ella. No tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No tendrás relaciones con las hijas de tu hijo o de tu hija, pues son de tu misma sangre. No tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre, aunque de otra madre. Respeta a tu hermana. No tendrás relaciones con ella. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nos va dando una serie de preceptos y ordenanzas. ¿Para qué? Para podernos nosotros ahora sí entender bien que esta área, el del amor conyugal, es un área delicada. Sí. Y que debe de reunir, como les decía, ciertas condiciones. Sí, entonces ahora bien, el hecho de que el encuentro sexual
sea objeto de permisos y prohibiciones de parte de Dios, indica que es visto como algo sagrado, sobre todo y eso. santo. Ajá. Entonces, no se trata de que Dios nos está diciendo, no lo hagas nada más por ser un Dios no permisivo, sino más bien porque Él que nos ha creado, al hombre y a la mujer, Él que ha creado al matrimonio, nos está diciendo cómo hemos de llevarlo a cabo, cómo hemos de vivirlo de acuerdo a cómo Él ha querido formarlo. Entonces, si nosotros nos decimos hijos de Dios, tenemos que escuchar su palabra, tenemos que saber cómo hemos de conducirnos en la vida. Y de hecho, más adelante, ¿verdad? En el versículo 26 dice, ustedes guarden mis leyes y mis normas, y no cometan ninguna de estas abominaciones, ni tampoco los forasteros que vivan entre ustedes. No cometan estos mismos pecados para que la tierra no los arroje fuera, del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a ustedes que cometieron todos estos pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, entonces Señor. vemos cómo Dios, el acto sexual, y sobre todo el dado entre esposos, es algo sagrado y santo. San Pablo en Primera de Corintios manifiesta el alcance que tiene esta unidad al hablar de lo que podemos llamar mutua pertenencia de los esposos, pertenecernos mutuamente, el esposo y la esposa, donde dice, Primera de Corintios 7:4, no dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido igualmente. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Entonces, aquí nos está hablando San Pablo en esta carta a los Corintios de la pertenencia, de la propiedad, que el marido pertenece a su esposa y su esposa pertenece al marido. No nos pertenecemos a nosotros mismos para estar decidiendo y decir, bueno, yo hago lo que quiera, sino que tenemos que cuidarnos mutuamente. Sí, aquí nos está enfatizando San Pablo acerca de lo que es el amor eros, donde la mujer dispone del cuerpo de su esposo y el esposo dispone del cuerpo de su esposa, en cuanto a que Dios reconoce pues nuestro llamado a pertenecernos unos a otros en el plano físico, ¿verdad? Tanto esposo como esposa. Y dice, no se nieguen el uno al otro, y más adelante incluso nos hablará de que solamente podemos retirarnos de esta relación para dedicarnos a la oración, pero dice, pasado un tiempo vuelvan a acercarse, porque si no caerían en las trampas de Satanás por vuestra incontinencia. Qué importante, ¿verdad? Es estar consciente de todo esto, de que actuamos con caridad con el cónyuge cuando pagamos el débito, ¿verdad? Que lo que antes se llamaba el débito conyugal. Sí, entonces, hermanos, vamos descubriendo lo que Dios nos pide para vivir el sacramento del matrimonio, para vivir en este santo matrimonio en el que nos hemos unido. Y así tenemos que verlo, porque es sagrado, es algo que viene de Dios. No podemos verlo con superficialidad y pensar que podemos hacer lo que nos place, lo que nos guste, sino que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios en esto también. De aquí la importancia de poder estar viviendo pues un buen matrimonio. Entonces, con todo esto que nos va diciendo Dios a través de su palabra, está excluyendo cualquier uso egoísta del matrimonio. Este es un don de sí al otro. Evidentemente no debe entenderse este débito solamente del acto sexual. Implica también la entrega de la afectividad del corazón en sentido espiritual. También esto fue subrayado por San Pablo. El casado se preocupa de cómo agradar a su esposa. La casada se preocupa de cómo agradar al marido. Dar el débito exige el sacrificio de darlo con alegría, con gozo, entregando el corazón junto con el cuerpo. El hombre y la mujer no buscan en su esposa, en su esposo, solamente placer, sino unidad y complemento. Qué bello, ¿verdad? Qué bello proyecto. Realmente este es el proyecto tan hermoso por parte de Dios en cuanto al matrimonio del hombre y de la mujer, y donde nosotros tenemos que ir tomando lo que necesitamos tomar. Vamos a pedirle al Señor en este día que realmente podamos hacer nuestra esta enseñanza y seguir profundizando en ella, seguir meditando, seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir el proyecto por parte de Dios en el matrimonio y tratar de vivirlo como Él nos está pidiendo, agradarlo, buscar hacer su voluntad. Amén. Que esto pues nos lo conceda a nuestro Señor y que podamos nosotros
llegar a ser esos matrimonios santos que se necesitan. Muchas gracias, hermanos. Continuamos la próxima semana con el favor de Dios. Dios los bendiga. Un camino, Jesús, hoy queremos echar.